La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Cafetera. Buenos días, María, Pilar y Fernando. Me llamo Víctor y os envío un saludo desde Coruña, la capital del imperio Inditex. Yo os descubrí a través de Carne Cruda, donde soy productor, y finalmente he decidido hacerme mecenas de la Cafetera porque es muy importante colaborar con la información y el periodismo libre y progresista. Sois un foco de luz entre tanta oscuridad, y con vosotras no estamos solas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a mañana escuchar. En La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. I want to thank the people of this country for turning out to vote in a December election that we didn't want to call, but which I think has turned out to be a historic election. Hay que entender que el ministro del Interior es un subordinado y un hombre de confianza del presidente de la República. La máxima autoridad en nuestro país es el presidente de la República. Y cuando se han cometido los crímenes que se han cometido en Chile, la máxima autoridad responsable políticamente. Estamos sin duda abordando la salida natural. Y cuando hablo de salida natural, hablo de salida política a lo que llevamos viviendo los últimos años en Cataluña. Es una situación grave, mala, negativa, y solo tiene una respuesta: diálogo. Va a exigir mucho diálogo, y ahora ha empezado ese diálogo. Creo que es importante también para las comunidades autónomas, sin duda alguna también para Cataluña, el que haya un gobierno en España, y por eso creo que es necesario hablar con todos y cada uno de los presidentes y presidentas autonómicos para trasladarles la urgencia de que haya un gobierno. Pedro Sánchez intentó convertir en comparsas a los presidentes autonómicos, y es que se ha comprometido con los independentistas catalanes en volver a recuperar una bilateralidad y un reconocimiento institucional que le obliga a recibir a Torra otra vez en la Moncloa. ¿Hay solución al problema catalán que no pase por la independencia? Hasta ahora, todas las evidencias acumuladas en 40 años dicen que no, porque todo lo que hemos hecho en 40 años ha sido un proceso no independentista y hemos fracasado. Todas las evidencias dicen eso. Por tanto, los datos están ahí. La vida hay que cuidarse del odio, porque amputa la inteligencia y a veces no nos deja ver lo esencial. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una mañana más aquí a La Cafetera, al 13 de diciembre de 2019. Hoy el mundo avanza un paso más hacia las distopías del odio. Pero si algo deben reflexionar las fuerzas progresistas es en qué se han equivocado, por qué no están entendiendo a la opinión pública y por qué no supieron frenar esta ola. Solo entonces
cuando analicen el porqué, sabrán el cómo. Y es que el caso es que esta mañana nos hemos despertado con los resultados de las elecciones en Reino Unido, que dan la mayoría a Boris Johnson, que ha ganado las elecciones. Los británicos han ratificado la decisión de tener a su propio Trump con mayoría absoluta. Y hablando precisamente de Trump no tenía otra cosa que hacer que señalar a lo largo del día de ayer a una joven activista de 16 años como Greta públicamente, lo que demuestra que algo estará haciendo bien Greta. Ojalá escuchemos más a las Gretas y no tanto a los Trump o a los Johnson. De momento, más autocrítica por parte de las fuerzas progresistas, sobre todo para conseguir que no seamos esa civilización de la basura de la que tanto nos advirtió Félix Rodríguez de la Fuente. Lo que más nos diferencia de todas las otras épocas, de todas las otras culturas, lo que más preocupa y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente es la basura. Basura no solamente en forma de coches viejos que se hacinan y se amontonan en los cementerios. Basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar España y el mundo entero. Basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vísceras. Basura en forma de toda clase de sustancias químicas sin las cuales ya no podemos vivir, incluido el alcohol y otros estimulantes. No cabe la menor duda de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura. On the street corner, free man wants to south. We watch us step across, heading further to New York while we burning in the heat. Pero como sabéis, también, como decís por aquí, hay espacio para el optimismo y sobre todo para transformar el optimismo en resistencia y sobre todo en la defensa de los derechos humanos. Ya tenemos por aquí a todas aquellas personas que os habéis levantado pronto para escuchar y para compartir este programa. Ya tenemos por aquí a Angélica Llamera, muy buenos días, a Lara Cor, Alberto Martínez, Ángel, Andrés, Elena Noruega, Nativo Tecnológico, también por aquí Enfermero Salesa, que además sabemos que nos escucha desde esas tierras de Aragón. También tenemos a Odemiro, a Mamen Páez. Como sabéis, cada mañana utilizamos el hashtag del programa para darle visibilidad en Twitter y también para establecer un debate y llegar a algunas conclusiones en medio de este mundo tan convulso. Hoy un poquito más convulso, pero con más ganas todavía de, ofrecer más espacio para el optimismo y para la resistencia. El hashtag de hoy es @lacafetera_UKexit. @lacafetera UKexit. El caso es que efectivamente nos hemos levantado con esos resultados electorales en Reino Unido, pero como sabéis también, como cada viernes, dejamos un espacio para reflexionar y para analizar cuáles han sido los temas más tratados por la prensa internacional y también cómo se ha visto a la actualidad española por parte de los medios internacionales. También hablaremos en el videoforum, en este caso, de Beautiful Boy, que habla precisamente, es una película que es una crónica sobre la adicción a la metanfetamina de un chico adolescente y habla de sus intentos por salir de la droga a través de los ojos de su padre. Es una película que además, pues ha sido muy comentada y ha tenido bastante trascendencia y la comentaremos en Plata o Plomo con Ana Pastor. Así que, como digo, el hashtag es @lacafetera_UKexit. Lo vamos a ir utilizando y, si os parece, comenzamos. Id incorporándoos, las que estáis en directo, las que escucháis desde la retaguardia. A todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. We are dancing on the street corner, free man wants to south. We watch us step across, heading further to New York while we burning in the heat on the state route.
Bueno, y además, como sabéis, tenemos el hashtag. Y también hay que recordar que programas como este son posibles gracias a las aportaciones de mecenas como Víctor, que nos enviaba ese audio desde Coruña contándonos por qué se ha hecho mecenas. Y bueno, ahora sí, ya una vez hechos los agradecimientos a aquellas personas que hacéis esos esfuerzos económicos, comenzamos con el análisis de las portadas de papel. El gobernar a base de miedo es eficacísimo. Si usted amenaza a la gente con que los va a degollar, luego no los degüella, pero los explota, los engancha a un carro, les azota, tal, y dicen, bueno, por lo menos, y se dice eso que es tan grave, virgencita, que me quede como estoy. El miedo hace que no se reaccione. El miedo hace que no se siga adelante. El miedo, mire usted, es mucho más fuerte casi, desgraciadamente, que el altruismo, que el amor, que la bondad. El miedo asusta mucho. Y si empieza usted por dar el shock, si empieza usted por asustar a la gente muchísimo, luego les castiga un poco menos y dicen, ay, pues menos mal, no nos han fusilado. ¡Qué bien! Es el miedo. Y el miedo nos lo están dando todos los días los periódicos y la televisión y todo. Y bueno, como os podéis imaginar, el caso de Reino Unido está copando las portadas. En el caso de las portadas de papel, en el diario El País titulaban "Los sondeos apuntan a una mayoría rotunda de Johnson". En el diario El Mundo hablaban de "Johnson gana las elecciones", y en La Razón titulaban como mayoría de Boris Johnson. El caso es que, bueno, pues teniendo en cuenta que, digamos, los resultados más evidentes y más definitivos los hemos conocido a lo largo de esta mañana, nos hemos ido también a las portadas de los digitales. En el caso de delpaís.com hablaban de que Boris Johnson logra una abrumadora victoria y ya tiene vía libre para el Brexit. Dicen que la mayoría absoluta conservadora apunta que el Reino Unido saldrá de la Unión Europea el próximo 31 de enero de 2020, cuando vence la última prórroga concedida por Bruselas. También destacaban en elpaís.com que los resultados electorales hunden al laborismo y dan más fuerza al independentismo en Escocia. Dicen que Corbyn anuncia que no será el candidato del Partido Progresista en las próximas elecciones, tras obtener, dicen, el peor resultado desde 1935. En el diario.es titulan "Boris Johnson arrasa en las elecciones de Reino Unido y obtiene la mayoría absoluta". Dicen que el triunfo arrollador de Boris Johnson desbloquea el camino del Brexit, y además también destacan el caso del Partido Laborista. Hablan de que Corbyn anuncia que no volverá a ser candidato después de la derrota histórica de la izquierda laborista, y hablan de que el giro a la izquierda en la campaña de Corbyn, que de momento descarta dimitir, no ha tenido éxito. Además, también en público.es dice Boris Johnson logra la mayoría absoluta, y hablan de que los conservadores alcanzan un resultado histórico que permitirá a Johnson ejecutar el Brexit en semanas. El líder del Partido Laborista, dicen Jeremy Corbyn, anuncia que no volverá a ser candidato a primer ministro tras su absoluta derrota. Y en el mundo.es dicen Boris Johnson logra la mayoría absoluta para culminar el Brexit. Los conservadores de Johnson tendrán las manos libres para negociar el Brexit con la Unión Europea, y hablan de que los resultados oficiales han confirmado esa mayoría absoluta de los Tories. En el ABC hablan de rotunda victoria de Boris Johnson, que se lleva por delante a Corbyn, y que los Tories logran esos 358 escaños, una mayoría absoluta cómoda, y rompen, dice, los feudos históricos del laborismo, cuyo líder ya ha anunciado que se va.
dice el diario ABC. Y La Razón.es dice: la abrumadora victoria de Johnson acaba con Corbyn, que no repetirá como candidato, y que los resultados electorales hunden al laborismo y dan fuerza al independentismo escocés. Esta es la visión que han tenido los principales medios españoles sobre precisamente estos resultados electorales que, como decimos, bueno, pues dan esa victoria abrumadora a Boris Johnson. Y como algunos, además, varios oyentes nos pedíais que destacásemos, y como también han destacado varios medios también españoles, los nacionalistas de Nicola Sturgeon arrasan en Escocia y avisan a Johnson de que los escoceses han lanzado un claro mensaje sobre un segundo referéndum de independencia. Así que está todo abierto y veremos cuáles son las consecuencias de estos resultados electorales, no solamente para Reino Unido, sino también para Europa y para el mundo. También hay otros asuntos, como sabéis, también aquí en España, bueno, pues mientras estamos sin gobierno y estamos en las negociaciones, preinvestidura, en esas negociaciones que puedan llegar a buen puerto para conseguir un gobierno. Le preguntaban sobre esto mismo a Zapatero, que hablaba bien de este gobierno de coalición entre PSOE y Podemos, de ese acuerdo de gobierno de coalición entre PSOE y Podemos, y también se refería al caso del diálogo con Cataluña y hablaba de la necesidad de que haya efectivamente un diálogo y hablaba de solución política para resolverlo. Bueno, mi impresión es que hay un acuerdo con Podemos para formar gobierno. Esa es la hipótesis y la vía más razonable que responde a lo que han expresado los ciudadanos en las urnas, y creo que ese será el camino. Bien está siempre, por supuesto, dialogar con todas las fuerzas políticas. Cuando se aborda un proceso de diálogo de esta naturaleza, que tiene todas las trazas de tocar los temas de fondo, estamos sin duda abordando la salida natural. Y cuando hablo de salida natural, hablo de salida política a lo que llevamos viviendo los últimos años en Cataluña. Es una situación grave, mala, negativa, y solo tiene una respuesta: diálogo. Va a exigir mucho diálogo, y ahora ha empezado ese diálogo, todavía en una fase muy incipiente. Hay que tener calma, tener paciencia, pero me parece importante que se haya producido lo que desde hace bastante tiempo, y seguramente si se hubiera producido no nos hubiera llevado a vivir situaciones tan difíciles como las vividas en 2017 y 2018. Así escuchábamos a Zapatero, al que le preguntaban varios medios de comunicación sobre esto mismo. Y bueno, parece que la sensatez de decir que solo el diálogo puede solucionar la situación en Cataluña sigue generando asperezas en algunos. Los que proponen no hablar con Torra, habría que preguntarles qué es lo que proponen, porque la mano dura ya se ha demostrado que, además de autoritaria, es bastante ineficiente. Como sabéis y como os podéis imaginar, desde el Partido Popular no ha gustado nada esa reunión propuesta de Sánchez con presidentes autonómicos, y de hecho, bueno, pues Pablo Casado decía lo siguiente. Pedro Sánchez intentó convertir en comparsas a los presidentes autonómicos y a algún responsable municipal para vestir algo que claramente sigue quedando al desnudo, y es que se ha comprometido con los independentistas catalanes en volver a recuperar una bilateralidad y un reconocimiento institucional que le obliga a recibir a Torra otra vez en la Moncloa. Y eso es algo que es francamente triste, pero sobre todo muy poco respetuoso con los presidentes autonómicos a los que les está tratando de atrezo. Y a mí me gustaría decirle que si se puede entender que a unos presidentes autonómicos que les ha dejado sin 7.000 millones de euros en la financiación, que luego en plena campaña electoral, retorciendo un informe del abogado del Estado, les dio unos cuantos miles de millones y aún les debe 2.500 millones, si les parece lógico que haya tenido que venir el señor Torra a imponerle las reuniones para que lo reciba. Bueno, pues esto decía precisamente Pablo Casado, pero claro, es que igual lo urgente sí que es atender a las necesidades de las autonomías, pero también lo es formar gobierno. De hecho, diría, igual es más urgente la formación de un gobierno para precisamente atender a las demandas de las diferentes autonomías. Le preguntaban a Pedro Sánchez sobre esto y efectivamente defendía esas reuniones con presidentes autonómicos y lo hacía de esta manera. Bueno, no estos días, porque tendrá que ser la próxima semana. Creo que es importante primero que me reúna con el líder del Partido Popular y también con la señora Arrimadas, como nueva portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, y decir también que yo creo que es importante que todos nos sintamos concernidos. Es decir, el Gobierno de España es fundamental ponerlo en marcha ya.
tenemos que salir de este impasse de estar en funciones. Creo que es importante también para las comunidades autónomas, sin duda alguna también para Cataluña, el que haya un gobierno en España, y por eso creo que es necesario hablar con todos y cada uno de los presidentes y presidentas autonómicos para trasladarles la urgencia de que haya un gobierno, porque hay elementos que tienen que ver con la financiación autonómica, con la sanidad, con las cercanías, con las inversiones en infraestructuras, en definitiva con cuestiones esenciales del día a día, también de los catalanes, que tienen que ser tratados con un gobierno en plenas funciones. Esto mismo decía Pedro Sánchez. También le preguntaban a Carmen Calvo, que defendía estas reuniones así. El presidente va a recibir al líder de la oposición, que es el señor Casado, con el grupo parlamentario más importante. La señora Arrimadas ha pedido mediante una carta ser recibida y obviamente el presidente ha decidido también recibirla. Estamos hablando del campo conservador, obviamente nuestra oposición, y por lo demás, como él dijo, la portavoz de nuestro grupo parlamentario atenderá al resto de los grupos parlamentarios. Algunos ya lo hemos hecho, otros los volveremos a contactar, conocemos su posición, y otros pues nos la han dicho ya por los medios de comunicación, ¿no? La ultraderecha nos ha dicho que hará una posición no leal, incluso. Bueno, pero la pregunta es cómo se ha interpretado estas reuniones, estas propuestas de diálogo por parte de los principales medios de papel. En el caso del diario El País, hablan de que Esquerra Republicana pidió a Sánchez que llame a Torra como gesto de extensión. El presidente desdeña el paso y lo tacha de vacío y de estéril, dicen en el diario El País. Por su parte, en el diario El Mundo, titulan: Torra exige a Sánchez un trato exclusivo de igual a igual. Tacha la cita con el líder del PSOE de vacía, dice que no es un presidente autonómico más y pide una cumbre bilateral. Esquerra Republicana, dice el diario El Mundo, presume de forzar a Sánchez a levantar el veto a Torra, y también habla de que los dirigentes de PP, PSOE y Ciudadanos crean un think tank para buscar pactos de Estado. En el caso del diario La Razón, hablan precisamente de esas reuniones, en este caso dicen una entrevista en exclusiva con Oriol Junqueras en la cárcel, que diría: si no hay mesa de negociación entre gobiernos, votaremos no. Y bueno, pues destacan varios titulares de esa entrevista, en la que habría dicho: los que somos independentistas de toda la vida no cejaremos en el empeño, no me arrepiento de nada y siempre defenderemos el referéndum y la autodeterminación. Sobre esto mismo también le preguntaban a Carles Puigdemont en ese programa en el que Rafael Correa hace una serie de entrevistas, y le preguntaban si había otra solución al problema catalán que no fuese la independencia, y contestaba lo siguiente: ¿hay solución al problema catalán que no pase por la independencia? Hasta ahora, todas las evidencias acumuladas en 40 años dicen que no, porque todo lo que hemos hecho en 40 años ha sido un proceso no independentista y hemos fracasado. Todas las evidencias dicen eso. Por tanto, los datos están ahí. Don't be afraid, 'cause love is the most. Pero también hay otros temas destacados por la prensa de papel. En el diario El País hablan de que España sufre el ciberespionaje de Rusia, Irán y China. Los expertos del CNI identifican a los países que están detrás de los ataques informáticos más graves, y hablan además de la violación que Elena Poniatowska cayó 65 años. La Premio Cervantes revela que tuvo un hijo de la agresión de Juan José Arreola. También en el diario El Mundo tratan otros temas, como un caso que tiene que ver con Podemos. Dicen: cargos de Podemos idearon tretas para inflar sus sueldos. Los letrados purgados descubrieron un sinfín de kilometrajes falsos. Hablan de que el Banco de España dio acceso además a Deloitte al correo de un testigo clave de Bankia, y también hablan del caso de los 3 exfutbolistas del caso Arandina, que fueron condenados ayer a 38 años de cárcel cada uno por agresión sexual a una menor. Dicen 38 años de cárcel por agresión sexual a una menor para los 3 exfutbolistas de la Arandina. Se cruzó de brazos y no supo cómo reaccionar, quedándose paralizada. Y además hablan de 4 detenidos por 3 violaciones en Manresa. Este tema, el caso el
El caso de la Arandina también lo lleva el diario ABC como tema de portada, como único tema de portada, y hablan de sentencia antimanadas. La doctrina del Supremo tras el caso de Pamplona condiciona el fallo de la audiencia de Burgos, que impone penas de 38 años de prisión a cada uno de los 3 exjugadores de la Arandina por la agresión sexual en grupo a una menor. Y también en el diario El Mundo dicen que Lagarde insufla optimismo en su estreno al frente del Banco Central Europeo, al dar por superado lo peor del frenazo. Estos son los temas más destacados por la prensa de papel. Como sabéis, el tema central hoy mismo son los resultados electorales en Reino Unido, pero como sabéis también nos abrimos al mundo global y no solamente hoy es noticia Reino Unido, también lo fue una pequeña gran polémica entre Donald Trump y Greta. El caso es que Trump, el presidente de los Estados Unidos, parece que no debe tener otras cosas que hacer, pero el caso es que le incomoda muchísimo la labor de esta joven activista. Y Trump escribió un tuit, todo empezó con un tuit de Trump diciendo que Greta debe trabajar en su problema de control de la ira, dijo, y luego ir a ver una buena película con un amigo. Y le dijo, relájate, Greta. ¿Qué hizo la propia Greta? Bueno, pues ella respondió modificando la descripción de su perfil de Twitter, es algo que además ya había hecho cuando la había criticado Bolsonaro, y en esa descripción puso... se presentó como una adolescente trabajando en su problema de la gestión de la ira. Actualmente relajándome y viendo una buena película antigua con un amigo. Una técnica que, como digo, ya se usó para responder a las críticas que le hizo en su momento Bolsonaro el martes pasado cuando le llamó mocosa, y entonces ella, incorporó ese mocosa a su descripción. Pero el caso es, lo que tenemos que reflexionar es sobre qué bien lo debe estar haciendo Greta para que sus acciones incomoden tanto a nada más y nada menos que a los presidentes negacionistas de los Estados Unidos y de Brasil. Esto es culpa vuestra. ¿El qué? Pues todo. ¿De quiénes? De todos vosotros. ¿A qué te refieres? A los bancos, al gobierno, la recesión, América, la señora Rook. Cada pequeña cosa que ha ido mal es por vuestra culpa. ¿Qué he hecho yo? ¿A qué viene esto? A mí me culpan de mucho, pero ¿por qué soy responsable de todo el mundo? Porque todos lo somos, cada uno de nosotros. Podemos sentarnos aquí culpando a los demás, culpando a la economía, culpando a Europa, a la oposición, al clima. Y luego culpamos a las oleadas de destrucción de la historia como si estuvieran fuera de control y fuéramos indefensos y muy insignificantes. Pero sigue siendo culpa nuestra. Ya sabéis por qué. Si una camiseta cuesta 1 libra, a una camiseta que cuesta 1 libra, no podemos resistirnos, ninguno de nosotros. Vemos una camiseta que cuesta 1 libra y decimos, oh, es una ganga, la compro, y la compramos. No me gusta ni la necesito, pero es una camiseta que me servirá como camiseta de interior. Y el vendedor se lleva 5 míseros peniques por la camiseta. Y algún campesino en su campo recibe 0,01 penique. Y nos parece bien a todos. Y entregamos la libra y compramos ese sistema de por vida. Yo vi cómo se iba a pique cuando empezó en los supermercados, cuando sustituyeron a las mujeres de las cajas por esas cajas de autoservicio. No, no es culpa nuestra, odio esas cosas desde siempre. Yo no las soporto, me sacan de quicio. Sí, pero no hicisteis nada, ¿verdad?
Hace 20 años, cuando aparecieron, os marchasteis. ¿Escribisteis cartas de queja? ¿Comprasteis en otras tiendas? No. Os pareció mal, pero dejasteis que pasara. Y ahora aquellas mujeres han desaparecido. Y nosotros lo permitimos. No, pero aún así y yo no creo que sí, que nos gusta el autoservicio. Lo queremos. Porque significa que podemos entrar ahí, coger lo que queremos y salir sin tener que mirar a esa mujer a la cara. La mujer que cobra menos que nosotros ya no está. Nos libramos de ella. Fuera. Enhorabuena. Sí, es nuestra culpa. Este es el mundo que hemos construido. Felicidades. Salud a todos. Esto es precisamente un extracto de esa serie de Years and Years. Es un discurso que además hace, bueno, pues no sé si la habéis visto, pero bueno, es el discurso que hace la abuela de la familia y advierte ya tarde de lo que se venía. Por eso hablamos precisamente en el programa de hoy de si ese discurso, de si esa distopía podría llegar a hacerse realidad, ¿no? Si vamos un camino más allá, un paso más allá hacia el mundo de Years and Years. Si no lo habéis visto, además, os la recomendamos porque, bueno, explica bastante bien desde la ficción algunas cosas que se están haciendo realidad. Pero como decíamos, también apuntamos a la información, a la actualidad también de Latinoamérica. En este caso volvemos sobre Chile. ¿Por qué? Porque la Cámara de Diputados ha rechazado la acusación constitucional contra Sebastián Piñera, que buscaba su destitución precisamente por la violación de derechos humanos en la represión en las protestas que se han ido sucediendo. Hay que entender que el ministro del Interior es un subordinado y un hombre de confianza del presidente de la República. La máxima autoridad en nuestro país es el presidente de la República. Y cuando se han cometido los crímenes que se han cometido en Chile, la máxima autoridad responsable políticamente. Bueno, pues este rechazo a la acusación contra Piñera por violación de derechos humanos lo que ha provocado son críticas de diputadas y diputados como Carmen Erz, que es del Partido Comunista, que además escuchábamos ahora, y ha provocado pues críticas efectivamente por parte de aquellos que efectivamente no están de acuerdo con esa decisión de la Cámara de Diputados. El caso es que esto lo que sí que revela es que efectivamente la situación de tensión continúa en Chile y sobre todo en la responsabilidad que debería haber en las instituciones sobre lo ocurrido durante las protestas. Además, también conocíamos que Argentina ha dado asilo a Evo Morales. Continúan también la situación de tensión en Bolivia. Lo comentábamos ya desde hace días sobre esa autoproclamación de presidencia por parte de Janine Áñez y sobre la repercusión y las consecuencias que está teniendo no solamente a nivel social, sino también a nivel internacional. Lo vemos además en este caso como Argentina daría asilo al expresidente de Bolivia, Evo Morales. Estos son los principales temas que da la actualidad nacional y la actualidad también internacional, pero como sabéis, cada viernes damos paso también a un análisis profundo sobre la prensa internacional de esta semana. ¿Cuáles han sido los temas más comentados por la prensa internacional para, cerrar la semana con más conclusiones, si cabe, sobre el análisis de la actualidad y sobre lo que está ocurriendo a nuestro alrededor? Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno. En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed.
Bueno, pues ya sabéis que cada semana además hacemos un repaso a la prensa internacional, la forma en la que se refieren a nuestro país, y lo hacemos de la mano de Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días a todas. Y esta semana, claro, las conversaciones, la formación de gobierno, las conversaciones entre partidos políticos ha ocupado parte de la atención internacional sobre nuestro país, ¿no? Sí, sobre todo porque muchos han recogido y han resaltado, digamos, la designación oficial de Pedro Sánchez como candidato a la investidura después de las conversaciones del rey con los distintos partidos, aunque lo que la prensa internacional sobre todo pone de relieve y destaca es la dificultad que sigue teniendo Pedro Sánchez para poder formar gobierno, y el proceso y el momento y el proceso que se abre ahora para intentar, pues eso, en la negociación recabar los apoyos suficientes. Me parece que era el Financial Times, que decía hablaba algo así como de trascendental lucha parlamentaria para intentar conseguir estos apoyos. Realmente existe la sensación de que el acuerdo y el gobierno en España es posible, pero está en una situación difícil. Todos los medios recuerdan además que Pedro Sánchez ha llegado a un acuerdo para formar un gobierno de coalición con Unidas Podemos, que sería el primer gobierno de coalición en la historia moderna de España, pero que le siguen faltando los apoyos, y dada la negativa de los partidos conservadores, del PP y Ciudadanos, a apoyarle o a abstenerse para facilitar su gobierno, pues está negociando con Esquerra Republicana, que hasta ahora, decía el Financial Times, hasta ahora se había negado, había evitado tener que recurrir a ellos, pero las elecciones del 10 de noviembre pues le han reducido sus opciones. Numerosos medios lo que ponen de relieve es un poco cómo van estas negociaciones con Esquerra. Por ejemplo, el diario Die Tageszeitung decía que está vendiendo bastante cara a Esquerra su abstención, pero bueno, decía que había indicios de que las negociaciones podrían ir por buen camino y que bueno, podían llegar a buen puerto. Incluso destacaba que la oposición al gobierno de PSOE y Unidas Podemos no era ni siquiera tan fuerte en Junts per Cat, que era una señal, en fin, en este sentido. Pero la mayoría de los medios siguen señalando que hay muchas dudas sobre que realmente Pedro Sánchez pueda tener los apoyos suficientes para ganar la investidura en segunda vuelta. Y luego había un artículo que también era interesante de Político, que se preguntaba si España realmente estaba preparada para esta coalición de izquierdas. Advertía que además el país está viviendo pues el clima político más inestable y polarizado de las últimas décadas, y alertaba de que incluso si finalmente pues el PSOE y Podemos consiguen los apoyos para formar gobierno, es probable que tengan un gobierno y un recorrido al margen, o sea, dirigiendo los asuntos del país bastante accidentado. Y en este sentido señalaba que los empresarios y los políticos de derechas están haciendo cola, entre comillas, para atacar al gobierno, y van a intentar socavar su credibilidad, y en este sentido avisa de que si realmente se logra la formación de gobierno en esta investidura, pues España puede estar ante una de sus legislaturas más ásperas y más ácidas en la historia. Bueno, y además se ha estado celebrando aquí la COP25 en España, muchísima atención internacional, lo veíamos por el despliegue de medios de comunicación internacionales, y eso lógicamente se ha trasladado también a las páginas, ¿no? Sí, realmente todos los medios internacionales han estado pues recogiendo lo que se negociaba, los distintos avances o las distintas cuestiones que se planteaban en la COP. Lógicamente la presencia de Greta Thunberg ha tenido también mucho eco, pero han seguido también con el foco puesto un poco en España y en su relación con el medio ambiente y con los asuntos del cambio climático, ¿no? En este sentido, por ejemplo, me llama la atención un artículo de Al Jazeera que se titulaba algo así como "La política española socava la lucha contra el cambio climático", y en este caso hablaba del bloqueo y de cómo la falta de un gobierno después de pues dos elecciones estaba dificultando y estaba imposibilitando la aprobación de una ley de lucha contra el cambio climático que España necesitaba mucho. Y Al Jazeera insistía en que España es uno de los países que más afectado puede resultar por los efectos dañinos y el impacto del cambio climático, y sin embargo pues estaba quedando un poco atrás en las medidas, y ante además la falta de un gobierno que pudiera aprobar leyes, pues esto estaba también lastrando un poco la capacidad del país para luchar y para reducir las emisiones. Y de hecho señalaba que en los rankings internacionales España no está precisamente en buen lugar, y en este sentido pues invitaba o señalaba que esto era un problema que tenían.
También ha habido un artículo en The Times, en este caso ha sido una columna que firmaba el presidente de una ONG británica de defensa de los mares y de los océanos, que era muy crítica con España y con el hecho de que hubiera sido elegida como sede de la COP25, incluso lo calificaba de deplorable. Charles Clover, que es este ecologista y tal, vería denunciar que España tiene un historial de destrucción de los mares y de esquilmar los mares por su flota pesquera muy importante, y en este sentido pues le parecía paradójico que estuviera a la vez acogiendo las negociaciones y las conversaciones sobre la salud de los mares, ¿no? Incidía en esto de la flota pesquera española, que es algo que otros medios internacionales también han pues un poco mencionado, pero este naturalista se quejaba de que le parecía que se estaba resaltando poco el impacto que tiene la flota pesquera española para la salud de los mares, y mencionaba en concreto pues las redes de arrastre, el daño que hacen, y que incluso todo esto estaba reduciendo la capacidad de los océanos para absorber carbono y para absorber emisiones y en este sentido reducir el cambio climático. Y luego Forbes, también la revista Forbes, que hablábamos ayer por otros temas como la portada que dedicaba Janine Áñez, pero en este caso también decía que, alertaba a uno de sus columnistas que podía haber un cierto desastre climático a la vuelta, y veía que la cumbre del clima de Madrid podía, en lugar de empeorar, de mejorar la lucha contra el cambio climático, podía empeorarlo, ¿no? Seguía viendo, hacía una metáfora algo así como que veía que los delegados y los políticos seguían un poco comportándose como ciervos a los que les está cegando los faros de un coche, y no se estaban atreviendo a dar los pasos importantes. Y en concreto se refería a una cosa bastante controvertida que se está discutiendo en la COP, que es el mercado de emisiones, en el cual pues los países podrían vender y comprar derechos de emisiones, y para eso había que poner precio al carbono. Y en este sentido se quejaba o denunciaba que lo que se estaba negociando en Madrid eran pues mucho más asuntos de trucos contables y de lagunas que realmente un sistema que pudiera ayudar al cambio climático. Oye, luego había un asunto que nos ha llamado la atención también en Le Monde. Dice que están fallando los sistemas de acogida a los refugiados aquí en España, pero que esto está siendo paliado por la actividad solidaria de los vecinos, ¿no? Sí, es verdad que esta situación de la saturación de los servicios de acogida, sobre todo en Madrid, ya recordáis que lo comentamos, ya había sido señalada por The Guardian hace unas semanas, que lo ponía el foco en esta situación, que incluso hacía que algunos solicitantes de asilo llegados a España pues tenían que dormir en la calle ante la falta de plazas en los centros de acogida. Y Le Monde, otro gran diario europeo, pues también le dedica un reportaje, en este caso de su corresponsal, de Sandrine Morel, que pone el foco un poco en cómo ante estas lagunas y ante las ineficiencias de los responsables públicos, de las instituciones, tanto del Ayuntamiento de Madrid como del Gobierno central, pues eran los vecinos de la zona los que se habían organizado para intentar ayudar a estos refugiados. Y en este caso pues era una alabanza a cómo se habían movilizado. De hecho, destacaba que eran asociaciones improvisadas que muchas veces se habían generado por grupos de WhatsApp de los vecinos, que ante la visión de familias enteras que tenían que dormir en la calle o que no tenían comida y no tenían un sitio donde refugiarse, pues se habían organizado para llevarles comidas, cenas, incluso meriendas, como algunas parroquias abrían para dejarles pasar un tiempo, o como algunos vecinos también les acogían en su casa o les prestaban un cuarto de baño. Y resaltaba un poco esto que en otras veces, y que de hecho The Guardian también señalaba, ¿no? La solidaridad de los españoles, de los ciudadanos, estaba en este sentido pues enmendando la plana, un poco paliando, digamos, las deficiencias de los responsables públicos, que en este caso estaban fallando, que era lo que intentaba enfatizar el reportaje. Y luego, en otras noticias que no están relacionadas con nuestro país, otras noticias internacionales que han tenido protagonismo estos días, hemos hablado mucho especialmente sobre el impeachment de Donald Trump. Sí, es verdad que esta semana se ha conocido el informe de los demócratas, o la acusación oficial de los demócratas a Donald Trump por el impeachment, que lo han reducido a 2 cargos, que es el de abuso de poder y obstrucción a la investigación del Congreso. Y desde luego ha sido el gran tema en Estados Unidos y en buena parte del mundo, porque realmente el hecho de que el presidente norteamericano pueda ser pues destituido con este procedimiento que se está llevando a cabo en Estados Unidos, pues claramente es algo que es noticia
noticia en todo el mundo. Es verdad, ya lo hemos comentado el día que lo recogíamos esta semana, las posibilidades de que realmente Donald Trump se vea destituido por este procedimiento son muy pocas, dado que en el Congreso, que es el que ha, digamos, elaborado esta primera parte del impeachment, los demócratas tienen mayoría. Sin embargo, en el Senado, que es el que tiene la votación final y donde se realiza el juicio político, son los republicanos los que tienen mayoría. Y en este sentido, lo que también se pone de relieve, de manifiesto, es que el impeachment a Trump y en general la presidencia de Donald Trump está ahondando en la división y en la polarización de la sociedad de los partidos estadounidenses. Y en este caso, pues se ha visto claramente cómo los demócratas están atacando y están intentando destituir al presidente y están impulsando esta investigación, y en cambio los republicanos han cerrado filas en una defensa bastante monolítica de Donald Trump, a pesar de la gravedad de los casos de los que se le acusan, ¿no? Un abuso de poder, un presidente estadounidense que bueno, ha podido condicionar ayudas militares y la política exterior del país a recibir una ayuda con una investigación para sus propios intereses políticos, incluso intereses electorales, pues es una acusación muy seria que, sin embargo, pues bueno, el Partido Republicano ha preferido obviar y a cerrar filas con el presidente, que además hay que recordar que estamos a un año de las elecciones presidenciales del 2020, que bueno, evidentemente Donald Trump se vuelve a presentar, hay que ver quién será el candidato demócrata, pero es muy probable que todo este proceso de impeachment pues protagonice la campaña y tenga una cierta influencia política. Aunque está por ver, algunos analistas en Estados Unidos incluso decían que bueno, puede no dañar tanto a Donald Trump como cabría esperar, pero es verdad que está ahí el procedimiento y veremos a ver en qué se traduce y a dónde nos lleva. Pues este es el retrato que hace la prensa internacional de los temas que están colocados en el foco informativo. Pilar de la Peña, muchas gracias. Gracias a vosotras. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata, de la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Es que creo que me he vuelto loca, pensando en una pareja a la que conocí hace 4 días y que se lo ha montado sin mí. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Plata o plomo, ya sabéis que cada semana analizamos alguna película o algún documental que nos haya llamado la atención y lo hacemos con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días. Hoy no te traigo algo que te vaya a entusiasmar, lo sé, pero bueno, es una apuesta arriesgada y la asumo. ¿Un asunto personal? Sí, ¿algún inconveniente? No, ninguno. ¿Puedo saber de qué se trata? De mi hijo. Vale, ¿en qué puedo ayudarle? Hay momentos en que miro a ese chaval al que creía conocer bien, y me pregunto quién es. Ha consumido todo tipo de drogas, pero es adicto a la metanfetamina, que parece que es la peor de todas. No, has jugado fuerte esta vez porque además me dijiste, tienes que ver lo que te va a gustar muchísimo, y solamente he visto el tráiler y ya me he echado para atrás, porque claro, el planteamiento, Beautiful Boy, aunque he visto que había mucha gente que cuando lo pusiste en Twitter, que había mucha gente que contestaba diciendo que era maravillosa, y tiene muy buena pinta, pero es muy durita, sí, ¿no? Es muy dura, muy dura. Tú has dicho el nombre, es Beautiful Boy, You'll Always Be My Son, que es precioso niño, siempre serás mi hijo, y bueno, está inspirada en un libro de un autor que se llama David Sheff, que escribió acerca de la drogadicción y del proceso por el que pasó su hijo y que pasó su propia familia. Y yo la verdad es que no conocía el libro, no supe tampoco de la existencia de la película hasta que me la he encontrado en Amazon, pero la película fue estrenada en varios festivales, se ha visto en cines,
Incluso ha recibido críticas para mí algo desconcertantes, pero bueno, la crítica también está para eso. A mí me ha encantado, me parece una película durísima, es una crónica del horror al que se ve sometida una familia que tiene a alguien, que en este caso es el hijo, que se engancha a las drogas. Y me parece muy interesante, bueno, la construcción que hace, ¿no?, de ese dolor tan real. Lleva 2 días desaparecido. ¿Cómo que desaparecido? ¿Qué ha pasado? No lo sé. 2 días. ¿Por qué no me has avisado antes? No quería preocuparte, supongo, es que... Soy su madre, David. ¿No esperabas que pasara? No. ¿Qué? No me lo esperaba. Si me lo hubiera esperado, habría hecho algo. Solo era una pregunta. Por Dios. Hace tiempo que no hablo con él. Por eso no deberías darme clases de paternidad, ¿no crees? Joder, Vicky. Dejemos de echarnos la culpa el uno al otro. ¿Quién echa la culpa a quién? Apenas lo veo. Sí, he visto que había críticas diferentes, pero en general las críticas que he estado leyendo en la red hablaban de que retrataba bastante fielmente la manera en la que el padre iba viendo cómo se perdía, como el agua a través de los dedos, como la arena de playa a través de los dedos, veía la degradación en la que iba cayendo su hijo por efecto de las drogas, ¿no? Eso es, sí. Básicamente el proceso es ese, es un padre, que además ahora hablaremos de quiénes son los actores y las actrices protagonistas, pero bueno, es un padre que tiene un crío y se separa. Y bueno, el niño es pues un niño de 6 años, monísimo, cariñoso, y bueno, él se queda con la custodia del niño, ve a la madre de vez en cuando a distancia en la otra punta del país, y bueno, el niño crece como pues con normalidad. Y cuando entra en la adolescencia, bueno, pues empieza a fumar porros, y es algo que está en la conversación también con el padre le dice, bueno, pero no fumes mucho, etcétera, etcétera. Y cuando se marcha a la universidad, que ya sabéis que eso también es muy típico de Estados Unidos, ¿no?, ese alejamiento que se produce a ciertas edades porque todos salen de casa a esa edad, o todos los que pueden, mejor dicho, le pierden la pista en el sentido de la salud, prácticamente, porque sigue teniendo muy buena relación. El padre rehace su vida y tiene 2 niños pequeños con el que él tiene una relación maravillosa, pero él pasa de fumar porros y de, bueno, una vida, digamos, muy universitaria en ese sentido, a entrar en todo tipo de mundo de drogas, hasta el punto de que, bueno, llega a la metanfetamina, ¿no?, que es con lo que le acaba triturando. Y bueno, es muy duro ver ese proceso en el que el padre intenta entender, ¿no? Para mí la clave y el protagonista, como digo, es el padre, porque intenta entender qué le pasa al hijo para engancharse de esa manera hasta destruir su vida y prácticamente la de su familia. Lo siento mucho, ¿vale? Sé que la he cagado, ha sido un error, pero he aprendido la lección. No quiero volver a pasar por esta mierda, ¿vale? Así que... Tenemos que... No. Son profesionales. Escuchemos qué nos dicen. ¡Tengo 18 años! ¡No puedes obligarme! Esto te ha superado, ¿vale? ¿No crees? Vamos. De acuerdo. Vale. ¿Porque tiene lectura moral la película? No, tiene una lectura de incomprensión y de... No entra en la lectura moral. O sea, hace un retrato de quienes conocemos algún caso real, como tú decías, pues de alguien que cuando está metido en esa vorágine horrible pierde completamente las referencias de la realidad y acaba robando incluso a sus hermanos pequeños, intentando coger objetos que pueda conseguir dinero para comprar droga, mintiendo continuamente. Yo recordaba viendo la película uno de los capítulos más duros pero más bonitos que hicimos en Dónde estabas entonces en los 80, en el programa que emitimos en La Sexta, entrevistando a 2 madres que fueron unas luchadoras contra la droga cuando la droga entró en España muy fuerte, sobre todo en Madrid pero en otros lugares también, y ellas contaban algo que a mí la película me lo ha recordado, ¿no? Dice, es que cuando íbamos a buscarles parecían zombies, parecían muertos vivientes, ¿no? Y este chico, que además es un actor guapísimo, el hijo, pues se acaba convirtiendo, claro, en un zombie. He visto también que la película está inspirada en el libro, en Beautiful Boy de Sheff, pero su propio hijo, que también, lógicamente, es protagonista del tema, también escribió desde su óptica lo que pasaba, ¿no? Y bueno... O sea, que lo superó. No, yo quiero hacer spoilers, bueno, pero no, por lo menos sí, en el libro sí. No sé si el hijo lo superó, pero durante el proceso escribió, porque en la película, pues no, y además es un sentimiento que se repite mucho en muchas familias, ¿no? Que por un lado tú quieres salvarle,
Por otro lado te das cuenta que es completamente imposible. Parte de la terapia que hace la familia es asumir que no vas a poder hacer nada, llegado a cierto punto ya no puedes hacer nada. Y por otro lado es muy duro que muera, pero también para algunas familias termina siendo una liberación si ven que no es posible, ¿no? O sea, que retrata un poco todos esos estados de ánimo tan horribles con los que sufre mucho. Es Steve Carell, el protagonista, que mucha gente lo conocerá por The Office. Es un actor de series y también de películas bastante conocido, pero aquí, claro, no tiene papel ni divertido, ni cómico, ni nada que se le parezca, ¿no? Es de un padre destrozado y de un padre que intenta entender y que incluso prueba la droga para saber qué efecto le produce, ¿no? Porque su hijo habla de ese vacío que solo lo puede llenar cuando se droga. ¿Por qué? No lo sé. Cuando la probé me sentí mejor que nunca, así que seguí haciéndolo. Yo preocupado porque fumaras demasiada hierba y mientras tanto tú te metías todas las drogas del planeta y ocultándolo y mintiendo. ¿Por qué? No lo sé, yo... ¿Por qué, Nick? Dime por qué. Cálmate. No lo sé. Creía que estábamos unidos más que la mayoría de padres e hijos. Sí, yo siempre te decepciono por no ir a la universidad. ¿Acaso te extraña? ¿Y por qué dices que las críticas que tú has leído, las críticas no son positivas? Bueno, dicen que es una película plana. Tratando de informarme un poco para hablar hoy de la peli aquí, he leído varias críticas que decían, había gente que decía... es la película que tienes que ver con tus hijos y yo comparto esa visión, pero había otra gente que decía que es muy plana, que siendo un tema tan potente, aunque no se recrea, y yo creo que eso es muy bueno en ciertos momentos bastante duros, salen pero no se recrean ellos, decían que era una película plana y que la salvaba la interpretación del protagonista, del padre. A mí no me lo parece, vamos, yo me pegué una panzada a llorar, hubo un momento de la película que tuve que parar porque tenía una congoja, no sé, es muy desesperante, ¿no? Ver cómo el padre quiere pelear contra un monstruo que es horrible. Pero me ha gustado y por eso creo que es bueno recomendarla, porque trata un tema, también he leído que alguien decía, no, sí, es un retrato muy bueno de algunas de las familias o de muchas familias en Estados Unidos. Yo creo que es aplicable y exportable, desgraciadamente, a cualquiera que sufra esto. No, te agradezco la recomendación, sabiendo que el cartel con el que lo anuncias es que pasaste llorando toda esta. Te digo cosas positivas sí, ya sabes y que a mí quieres me gusta arruinarme la vida. En las pelis. Pero está bien. De todas maneras, decías, el reparto, hay algunos actores que son más o menos reconocidos, ¿no? Sí, el padre, como te digo, es Carell, el protagonista de The Office. También el hijo es un actor que, bueno, no se ha hecho muy, muy conocido. Hay que pensar que Carell ya traía una trayectoria a sus espaldas, que hace esta apuesta en una película bastante diferente a lo que él seguramente había hecho hasta ahora, pero que en cualquier caso, bueno, a mí me parece que suma mucho a su carrera y también en la del chaval más joven, que la verdad es que lo hace muy bien. Y hay un tercer papel, que es el de la mujer del padre, que se implica emocionalmente en la historia porque lo considera también su hijo, y el de la propia madre biológica, que también tienen ahí una parte importante en la historia, ¿no? Pero bueno, no tiene ese punto, como tú me preguntabas, ¿no?, de moralina, ¿no?, de las drogas malas, no. Va un poco más, va a retratar la devastación de una familia que tiene que elegir y en un momento dado se te plantea o él o nosotros, va a acabar con todo. Y un chaval tan joven, ¿no?, que bueno, que ya hemos visto que no pasa solo en familias de mucho dinero, de poco dinero, que a veces es algo bastante transversal. Dices que recomendarías verla con hijos. ¿Es una película pedagógica? O sea, ¿deja alguna lección? Sí. Es verdad que para mí la parte que te quita un poco la esperanza es que él tiene muy buena relación con su hijo. O sea, que nadie que no la haya visto todavía no piense que se va a encontrar la incomunicación como algo de fondo, ¿no? No, él tiene muy buena relación con el crío desde muy pequeño, es un niño muy especial, que pinta muy bien, que se mete bastante dentro de su mundo y por eso trata de sacarlo a través de cómo pinta, ¿no? Pero desde el punto de vista de madre te diría que a veces te preguntas eso, ¿no? Hasta dónde tu responsabilidad llega y hasta dónde no puedes hacer nada, ¿no? O sea que no es una película que le eche la culpa a los padres por no escucharle o por no hacerle caso, por tal, no, realmente no pone el foco en el por qué. A mí hay una frase que me mata de la película cuando al chaval le preguntan por qué se ha metido en esta espiral si él sabe que es hiperdestructiva y que va a acabar muerto, en el mejor de los casos acompañado y en el peor solo, y él dice, es que es el único momento en el que me siento que no estoy vacío.
Y entonces, claro, es una frase horrible, pero que retrata muy bien lo que él está viviendo. Oye, ¿a dónde piensas ir? No puedes irte sin más, es absurdo. Habla con nosotros, solo queremos hablar contigo. Intenta ayudarnos a entender lo que te pasa. O al menos, deja que te ayudemos. No quiero vuestra ayuda, ¿no lo entendéis? ¡No lo sabes, joder! ¿Qué coño os pasa a los dos? ¿Qué coño os pasa? ¡No! ¡Aquí me estáis ahogando! ¡Me estáis ahogando, joder! ¿Eres nosotros? ¿Es culpa nuestra? No, eres tú quien tiene el problema. Eres tú el que lo causa. Y el único que puede pararlo. ¡Mierda, soluciónalo! Beautiful Boy es una producción norteamericana, se puede ver en Amazon, ¿no? ¿Me has dicho la plataforma? Sí. Uh-huh. En Amazon y creo que, bueno, se ha estrenado en cines, ¿no? También. Sí, estuvo en 2018 por varias salas y ya te digo que estuvo en varios festivales también, me imagino que por el tema también que trataba tenía ese carácter un poco especial y ahora ya cualquiera la puede ver en esta plataforma, en concreto en Amazon. Pues Beautiful Boy, la recomendación de esta semana. Ana Pastor, Neutral, gracias. Gracias, un abrazo. Londres siempre iba a ser un frente clave en nuestra guerra cultural contra la clase política. Se respiran vientos de cambio, ¿no cree? Joder, eso espero. Deberían presentarle a Steve Bannon, el presidente de Breitbart. También está en la junta de otro de mis proyectos, una empresa que combina minería de datos y expertos en elecciones. Es nuevo. Estamos trabajando en la campaña de Ted Cruz. Cuando empezamos las encuestas le daban un 3%, ha superado el 40%. Un salto sin precedentes. Mediante enfoque selectivo conductual para saber dónde están los votantes a los que se puede captar y qué mensajes pueden convencerlos. Silicon Valley, siempre me han caído bien. No, los británicos. Cambridge Analytica. Y más allá. Fue a un campo de refugiados en Líbano y dijo, tiene que entender que el 2% de estas personas son activistas yihadistas. El dinero es una cosa, señor Banks, pero los datos son poder. Verá, esto no es más que el principio. Eso era solo el principio, como dice por aquí con el hashtag la cafetera YouExit. Decía Alejandro, a pesar del escándalo de Cambridge Analytica, el Brexit ha ganado, yo diría ha vuelto a ganar, ¿no? Los resultados no zanjan en absoluto esta situación tan complicada de Reino Unido, y es que, como dice Patri Marley, oyente también de este programa, decía, la victoria de los nacionalistas escoceses augura nuevas tensiones territoriales en el reino. Pero lo cierto es que sí, como dice Vicente Arias, ya tenemos a nuestro Eurotrump. Pero además, como compartís varias informaciones, varios análisis con el hashtag cada día del programa, me he ido a un tuit que mandaba Moment Páez. Y hay que decir que en este contexto en el que nos encontramos hay que también reivindicar la defensa de los derechos humanos y decir que Europa tiene retos importantísimos, sobre todo en el caso de los campos de refugiados, donde se sigue vulnerando el artículo 3 de la Declaración de Derechos Humanos. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Porque, como ya venimos anunciando aquí, como ya venimos contando aquí en la cafetera, la situación de los campos de hacinamiento de personas refugiadas es crítica. Y como dice Mamen, la vergüenza e infamia europea también está donde pocos miran, donde malviven como basura y entre ella miles de personas a las que mal llaman refugiadas, sin electricidad y sin las mínimas condiciones de salubridad. La situación de insalubridad es lo que les espera a quienes consiguen llegar a nuestras costas, pero como ya venimos diciendo aquí, solamente a quienes consiguen hacerlo después de arriesgar su propia vida. Sorpresas nos trae la historia. No podemos entender las enormes dificultades sociales y políticas por las que atraviesa Europa, dando el espectáculo de colaborar en los hechos con que desaparezcan en el Mediterráneo miles y miles de tentativas de inmigrantes
Da dolor, porque en última instancia no puede entenderse la historia de la humanidad si no se tiene en cuenta la influencia que han tenido para bien y para mal los fenómenos inmigratorios. Sin remontarnos muy lejos, el México pobre de 1939 recibió en un año casi 1 millón de migrantes de la República Española. En fin, sobran elementos alucinantes que hacen pensar que cuando las sociedades están más ricas, con la riqueza se multiplica el egoísmo, que con el aumento de la riqueza hay paulatinamente una pérdida de valores. ¿Será posible semejante contradicción? Es para pensarlo, por lo menos. Before I drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safely in your arms. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering. Bueno, llegamos al final del programa de hoy, viernes 13 de diciembre, y yo creo que si de algo deben servir estos días como hoy, es para reconocernos entre quienes creemos que de verdad hay espacio para la solidaridad, para la empatía y sobre todo también para un mundo en el que se defiendan los derechos humanos por delante del odio, un mundo en el que la defensa de los derechos humanos consiga vencer al odio. Muchísimas gracias a todas y a todos un día más por seguir aquí, por seguir resistiendo y por seguir creyendo que efectivamente hay espacio para el optimismo y para la resistencia. Que tengáis muy buen fin de semana a todas y a todos, y recordad, si estáis escuchando esto, no estáis solas. A todas y a todos, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Hasta el lunes. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.